GuruSup como un software que elimina la carga operativa del Customer Support, ofreciendo un mejor servicio, pero permitiendo que vosotros no perdáis el contacto con vuestro producto. Al final nosotros lo que hacemos es obtener las conversaciones desde cualquier origen de datos, puede ser Gmail Workspace, WhatsApp, API. Vamos a ver el paso a paso de cómo creamos todo este sistema en muy pocos minutos. Vale, pues acabamos de ver un flujo completo de cómo contestar una conversación en GuruSup y ahora vamos a entrar en cómo funciona. Al final nosotros lo que hacemos es obtener las conversaciones desde cualquier origen de datos, puede ser Gmail Workspace, WhatsApp, API o incluso un buzón propio en el que nos podéis mandar todos los tickets o todas las conversaciones directamente a nuestro correo electrónico que os ponemos a disposición. Y entonces GuruSup lo que hace es asignar todas esas conversaciones sin contestar directamente a un agente de triaje. El agente de triaje tiene como principal misión elegir cuál de todos los agentes que tenemos creados dentro del sistema es el que va a dar una mejor respuesta en base a todo el contexto y las acciones que tiene definido. Las acciones que tiene definida las podéis crear vosotros totalmente desde cero y van desde conectarse fuera del sistema para obtener información y generar respuesta hasta incluso cuando he generado respuesta volcar esos datos en otro sitio para que luego un humano pueda representarlos o resolverlo de alguna forma. Entonces empezamos metiéndonos en gurusup.com, tenéis aquí el botoncito de Try GuruSup, que eso nos lleva directamente a la aplicación. En este caso vamos a crear una cuenta, voy a crear una cuenta totalmente desde cero y vamos a ver todo el flujo. La cuenta en este caso vamos a poner test@gurusup.com, una contraseña y aceptamos los términos y condiciones que los tenéis ahí por si los queréis leer. Con esto ya hemos creado una cuenta, no pide ni tarjetas de crédito ni similares, el sistema va directo al grano. Primero que haríamos es dar permisos para que el sistema sea capaz de obtener unos tickets, unas conversaciones, como queramos llamar. Tenemos este botoncito de aquí para iniciar la configuración. Y aquí tenemos un vídeo de Lorena en el que nos cuenta un poco cómo funciona todo el sistema. Vamos a conectar directamente Gmail, a darle permisos por aquí, a este test@gurusup.com, pondremos la contraseña y cuando la tenemos puesta vamos a darle permisos. Aquí muy importante que nos están verificando la aplicación todavía y estamos en un proceso con Google en el que sale este mensaje feo. Si le dais aquí a Advanced y le decimos siguiente, entonces ya sí entramos en lo que es dar permisos. Seleccionamos todo, que al final significa que podemos mandar emails en vuestro nombre y aquí entramos en un punto en el que nos pregunta diferentes problemáticas sobre el sistema. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los problemas que solemos resolver? Por ejemplo, en nuestro caso, motivo por el que hacemos este vídeo, hay muchas dudas sobre qué es un agente, cómo funciona. Entonces, es problemática habitual que solemos resolver en el inicio de un usuario en GuruSup. Por ejemplo, esto, cuanto más detallado, mejor, lógicamente. Company Details. Vale, en este caso, cuanto más información sobre la empresa le pongáis, mejor, porque si no el sistema no sabe cómo contestar. Así que seguimos. En este caso voy a cerrar este vídeo de Lorena, que es el mismo que os voy a contar yo ahora. Hemos llegado a un ticket de prueba que se crea un poco a esta explicación que estamos dando, ¿vale? Y tenemos un caso real. En este caso tenemos aquí a la parte de la izquierda la conversación que estamos teniendo con el cliente y tenemos a la parte de derecha cómo vamos a contestar esta conversación. Aquí lo que leemos un poco es que el usuario se ha registrado y necesita saber cómo funciona GuruSup. Nuestro sistema de forma automática le hace la primera pregunta, que es la de intentar obtener la duda que tienen en verdad, porque a la pregunta no sé cómo funciona, realmente es muy genérica y si le preguntamos dime cuál es la pieza que no funciona, que no entiendes, es mucho más fácil asignarle ese agente para que genere respuesta. En este caso, por ejemplo, el cliente nos diría, no sé cómo generar respuestas a las preguntas de mis clientes y tenemos ya un flujo real en el que vamos a o crear o seleccionar un agente. En este caso de prueba vamos a seleccionar uno que tenemos ya creado y lo que hacemos es utilizar el agente que responde sobre las preguntas sobre GuruSup. En este caso podéis ver aquí toda la respuesta que nos ha generado, que es todo lo que nosotros le hemos puesto, si nos vamos aquí en esta parte, es todo lo que hemos puesto en este system prompt de la gente, ¿vale? Si esta respuesta nos gustase, la mandamos directamente y tendríamos la primera respuesta contestada. Vale, y ahora saliendo ya de la parte de demo de lo que llamamos el onboarding, la experiencia inicial, vamos a un caso de uso real en el que nos vamos a mandar un email a nosotros mismos desde otra cuenta para ver cómo entra en GuruSup y cómo le generamos la respuesta. En este caso yo tengo por aquí el inbox que estamos utilizando, es el de test@gurusup y vamos a mandarle un correo electrónico desde esta otra cuenta. Por ejemplo, vamos a preguntarle, vamos a decirle baja
Siempre ponemos, si os fijáis, asuntos reales, que hemos contestado muchísimos tickets durante todo este tiempo y sabemos que el usuario nunca es súper explícito a la hora de contestar. Esto es lo chulo de GuruSub, que a palabras extrañas de nuestros usuarios el sistema funciona perfectamente. Quiero darme de baja de vuestros correos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, es un usuario que como asunto te pone baja y te dice algo así raro de darme de baja de vuestros correos sin mencionar newsletter y palabras clave que hacen que en otros sistemas se disparen acciones, pero aquí como estamos entendiendo qué es lo que dice el usuario y buscando agentes que resuelvan esas problemáticas, da igual las palabras que utilicen, como si son palabras extrañas, mal escritas y demás, que el sistema se va a comportar de una forma perfecta. Vale, entonces iríamos directamente a GuruSub, que es el sitio donde os van a entrar todas las conversaciones. Ya no tenéis que entrar a otras fuentes de orígenes de conversaciones como Gmail, WhatsApp, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos el primer mensaje. En este caso pasa una cosa curiosa, que es que tenemos configurado todo GuruSub para que conteste en inglés. Si os fijáis, el mensaje yo lo he mandado en castellano y lo he traducido todo directamente a inglés. Esto es un setting que tenemos, por ejemplo, tenemos aquí configurado y aquí lo que decimos son los idiomas en los que queremos que se traduzca todo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? La consulta del usuario ha entrado en GuruSub y hemos aplicado ese agente de triaje que es el que decide qué agente contestar. Este agente de triaje tiene muy poco contexto, lo podéis ver aquí, en el que simplemente tiene como esa misión, la de asignar a otros agentes. Entonces, como todavía no tenemos un agente de gestionar las bajas de la newsletter o de correos electrónicos, no sabe a quién asignarlo. Así que vamos a crear ese primer agente. Para crearlo podéis pulsar este botón o podéis dar directamente a la N y se os abre directamente el modal de creación de agentes. Vamos a ir poniendo el agente que utiliza GuruWalk para gestionar este tipo de acciones que no requieren de nada más que de un pequeño prompt para generar esas respuestas. Vale, pues este es exactamente el agente que utiliza GuruWalk para contestar este tipo de problemáticas. Tiene un nombre el agente, esto nos sirve para buscarlo dentro de todo el sistema de agentes y luego también el agente de triaje utiliza el nombre para encontrar si es el agente correcto. Tiene un prompt, en este caso lo que busca GuruWalk con este agente es el de replicar directamente esta respuesta. Podríamos tener un prompt más complejo en el que metemos condicionales, llamadas, pero este es un tipo de problemática muy sencillo que simplemente con un prompt que se adapte un poco a lo que está preguntando el usuario somos capaces de responderlo. Entonces simplemente con un texto literal, en este caso, somos capaces de responder. La descripción apoya a que el agente de triaje sepa qué agente utilizar para contestar. En este caso describimos un poco cuál es la problemática típica de darse de baja de una newsletter o eliminar una cuenta. Y utilizamos el comportamiento de generar draft. Tenemos ahora mismo dos comportamientos, que es el de generar draft y el de auto-reply. Auto-reply significa que si seleccionáis eso, cuando triaje seleccione este agente, directamente va a generar una respuesta y se la va a mandar sin supervisión. En el caso de generate draft, la tendremos ahora mismo aquí. Vamos a ver la respuesta que nos genera. Entonces, si os habéis fijado, al crear directamente este agente, hemos establecido la respuesta que damos siempre. Entonces, crear y configurar agentes en GuruSub es igual de fácil que gestionar y contestar tickets. Siempre decimos que al final, un día trabajando con GuruSub dejas todo el sistema configurado, porque en un día te entran porcentualmente los tickets que normalmente te llegan al Customer Support que estabas haciendo hasta el momento. Entonces, no cuesta más tiempo configurar GuruSub que contestar las problemáticas habituales. ¿Vale? Y en este caso vemos que el sistema ha seguido exactamente la plantilla que habíamos descrito y es capaz de adaptarla a lo que estaba haciendo. En este punto vamos a mandarla y con esto habremos contestado nuestro primer ticket, que es nuestra primera conversación, que es la más estándar y más habitual, que es a una pregunta cualquiera doy siempre la misma respuesta. ¿Vale? Y ahora veríamos un caso típico en el que volvemos a recibir una problemática de la que ya hemos creado un agente y ya hemos explicado cómo se contesta esto. En este caso tengo aquí el ejemplo preparado, es exactamente la misma problemática pero escrito de otra forma, con otras palabras que el sistema va a entender y va a procesar. Vamos a ver cómo GuruSub recibe esta nueva problemática, le asigna directamente al agente y genera la respuesta que, como hemos definido, vamos a supervisar antes de mandar. Vale, y entonces aquí ya vemos que ha entrado este nuevo ticket y que se ha asignado directamente el agente de subscribe. Vamos a ver lo que dice y lo que nos está poniendo es un poco pues la misma plantilla que habíamos definido, esa misma forma de contestar del agente. Así que en este caso, como estaba en ese periodo de supervisión que hemos dicho, pues simplemente teníamos que darle al botón de enviar o en este caso Command Send, que es el atajo para hacer el envío y el sistema automáticamente se envía y le llega directamente al cliente.
Entonces vamos a echarle un ojo a ver cómo ha llegado, ¿vale? En este caso veis el correo formateado como el que había dicho directamente Gurusup desde Gurusup. Vale, entonces una vez enviado esa conversación que estábamos teniendo, el sistema nos redirige a Inbox. Vamos a entrar un poco en detalle en cómo funciona. Tenemos 3 pestañas, 3 estados y cada una tiene como un tipo diferente de información dentro. La primera, Need Review, lo que tiene dentro son todas estas conversaciones a las que Gurusup ha generado respuesta, pero se ha hecho a través de un agente que no estaba seleccionado el Auto Answer y estaba seleccionado Generate Draft. Entonces el sistema te indica en este punto que estas son las conversaciones que requieren revisión por tu parte. Esto siempre debería ser lo primero que hacemos dentro de Gurusup, como ir directamente a esta pestaña a ver si tenemos conversaciones que tenemos que validar, mejorar o editar para que el sistema vaya mejorando poco a poco. Si en esta misma vista ves que triaje está asignado a una conversación, significa que triaje no ha encontrado ningún agente dentro que conteste mejor y entonces es un indicativo de que seguramente faltaría un agente para contestar a esa problemática. Vamos con AutoAnswer. AutoAnswer es donde vas a revisar cómo está funcionando el automatismo. Si tú ya tienes un agente que has marcado que su behavior es AutoAnswer, todas esas conversaciones te aparecerán ahí directamente y tú podrás entrar a revisar cómo está funcionando el sistema para que puedas editar cosas en la configuración de agentes y demás. Un detalle importante es que cuando nosotros utilizamos un agente de AutoAnswer y el usuario nos vuelve a contestar con alguna problemática, ya sea nueva o sea algo sobre lo mismo que hace como una especie de réplica, automáticamente detenemos el automatismo y lo metemos a Need Supervision, porque eso significa que el agente no ha sido capaz de responder de forma satisfactoria y necesita una supervisión del humano. Aún así verás directamente ahí una respuesta generada, pero tú tendrás la decisión de si la quieres mandar, asignar a otro agente, modificar o lo que sea. Y por último tenemos la pestaña de archivado. Esta pestaña puedes tú directamente mandar conversaciones allí a través del botón de archivar o el sistema de triaje puede hacerlo de forma automática. Si el sistema de triaje detecta que es una conversación que ya no es necesario seguir contestando, como por ejemplo el típico último mensaje que te llega y pone vale, muchas gracias, pues el sistema de triaje te va a autoarchivar esa conversación para que no te aparezca directamente en Need Review y tengas que entrar tú a hacerlo. Y hay algunos clientes que nos preguntan, oye, ¿qué pasa si una conversación que está archivada recibe un nuevo mensaje? Pues nosotros directamente lo que hacemos es volver a abrir esa conversación, la desarchivamos y el flujo vuelve a funcionar con normalidad. Entonces vamos a ver un caso de ejemplo de cómo funciona esto. Esta es la respuesta que me había llegado antes del propio Gurusup. Vamos a gestionar la pregunta y vamos a decirle gracias, pero la web me da un error cuando intento eliminar mi cuenta. Hemos mandado una réplica a esta conversación que ya estaba archivada y el sistema ahora la va a reabrir y va a generar una respuesta. En este caso no tenemos un agente que gestione lo que son errores técnicos. Entonces lo que deberá pasar es que tenemos que crear ese agente en el sistema. Hemos recibido el nuevo mensaje, vemos que el sistema asigna directamente a triaje porque esta nueva problemática no la teníamos todavía definida en el sistema de agentes. Si nosotros entramos directamente en este nuevo mensaje que nos ha llegado, lo que podemos hacer es crear un nuevo agente. En este caso crearíamos el agente de solución de bugs, en el que especificamos dentro del System Prompt cómo solucionamos los bugs dentro de nuestra empresa y generamos la respuesta con eso. Podemos elegir si generamos el draft y lo mandamos o solo lo generamos. Y aquí en la parte superior derecha tenemos la parte de settings. En este punto tenemos la parte de traducciones de idiomas, que como os hemos dicho, por defecto lo tenemos configurado en inglés. Si queréis que el sistema traduzca a otros idiomas, español o lo que sea, podéis configurarlo aquí. Y luego tenemos el System Prompt de todo el sistema. En este punto, esto está súper chulo porque este System Prompt se concatena con todos los agentes. Entonces, si vosotros a un agente le decís, siempre firma como Víctor, siempre firma como Lorena, pues podéis decirlo directamente aquí en este System Prompt que se va a replicar en todos los agentes. Es como una forma genérica de modificar el comportamiento de todos los agentes del sistema. Nosotros intentamos siempre, a través del registro, proponer un System Prompt, pero vosotros podéis eliminarlo y crear el que vosotros queráis. Y luego dentro tenemos la pestaña de integraciones. Una vez habéis hecho toda la configuración y demás, podéis llegar aquí y podéis empezar a dar de alta otras fuentes de conversaciones que no tengáis todavía en el sistema. Nosotros ya tenemos configurada en esta cuenta la de Gmail Workspace, pero podéis crear, configurar directamente WhatsApp, la integración por API, que nos podéis mandar directamente todas vuestras conversaciones y este buzón de correo electrónico que os creamos automáticamente para que vosotros reenviéis las conversaciones que vosotros queráis directamente a este buzón.
Y ahora vamos a ver la parte de las acciones de los agentes. Hasta ahora hemos visto cómo contestar con simples prompts, pero vamos a ver cómo estos agentes pueden desencadenar acciones que obtienen y mandan información. Entonces nos meteríamos dentro de la pestaña de agentes. En esta pestaña tenemos todos los agentes que hemos creado, que ahora echamos un ojo, y las acciones que tenemos dentro del sistema. Así que vamos a ver un ejemplo en el que creamos una acción y se la damos a un agente. Entonces, vamos a crear un agente, es un agente un poco chorra, pero que ejemplifica muy bien esto. Cuando le dais a crear, nosotros ya os proponemos un montón de agentes que tenemos dados de alta en el sistema y que podéis directamente importar a vuestra configuración, pero bueno, en este caso vamos a crearlo desde cero. Vamos a crear un agente que va a obtener información de una API y el agente va a ser el agente de resolver dudas sobre Pokémon. Vamos a utilizar su API para poder hacerlo. El nombre del agente será resolver dudas sobre Pokémon. El system prompt y en la descripción vamos a poner algo parecido. Cuando un usuario en behavior vamos a crear directamente el draft, acciones de momento lo dejamos vacío y no lo asociamos a ningún otro agente. Y ahora vamos a crear directamente la acción que vamos a vincular a este agente. Esta acción se va a llamar, por ejemplo, get Pokémon info y podemos poner algo como lo que estábamos haciendo antes. Y ahora vamos a configurar el resto de parámetros. Establecemos aquí esta URL, que es la URL de la API, y aquí establecemos esta variable. Esta variable la podemos dar de alta directamente aquí, que es el sistema donde el LLM va a intercambiar estas variables por el contenido que extraiga de la información. Aquí lo que también ponemos es la descripción de lo que el LLM tiene que encontrar y el formato en el que tiene que sacarlo. Es el nombre del Pokémon en minúsculas. Y en este caso esta API simplemente con hacer este get a esta URL en la que el sistema va a identificar que esto es la variable, el parámetro que tiene que intercambiar, no tenemos que configurar nada más y esto va a funcionar. Ahora asociamos esta nueva acción que hemos creado directamente al agente, en el que tenemos aquí la acción, guardamos. Si mandamos una pregunta acerca de un Pokémon, se va a ejecutar directamente esta acción. Vamos a verlo. Entonces este es el email que hemos mandado y aquí vemos que ya nos entra en GuruSub y tenemos el agente asignado. En este caso, si os fijáis, el sistema, como generamos todas las respuestas en HTML directamente, que es lo que utiliza la API de Gmail Workspace, cuando son otras integraciones como WhatsApp, pues se utiliza un Markdown específico, el sistema ha ejecutado la acción de obtener información. Vemos aquí todo lo que ha devuelto la API de Pokémon en este caso y el sistema le ha formateado directamente una respuesta al usuario sobre información sobre el Pokémon que ha pedido. Un detalle también es que como en el system prompt genérico del sistema le decimos que siempre firme como el equipo de soporte de GuruWalk, pues al hacer esa concatenación del system prompt genérico con este agente de resolución de problemas sobre Pokémon, pues se genera la respuesta. Así que finalmente podemos mandar esta respuesta con el botón de send o el command enter, control enter, lo que utilicéis en vuestro sistema operativo, y se envía directamente la respuesta al usuario. Y aquí podemos ver cómo ha llegado la respuesta directamente, en la que ha incluido ese HTML, esa imagen incrustada, y nos pone como enlaces para poder ver información sobre este Pokémon en concreto. Y ahora que hemos visto cómo crear una acción un poco tonta de hacer una petición al sistema a la API de Pokémon, vamos a ver un caso de uso real en el que hacemos una petición a un endpoint del propio GuruWalk en el que nos devuelve la disponibilidad sobre fritus que tenemos disponibles y cómo el sistema va a hacer diferentes preguntas hasta obtener toda la información necesaria para hacer la petición al endpoint. Vamos para allá. Entraríamos directamente en la pestaña de agentes, la parte de acciones, y vamos a dar de alta una nueva acción. Aquí importante es que las acciones tienen diferentes tipos, como por ejemplo HTTP request, SQL query, que utiliza motores diferentes de SQL, y estamos creando acciones que llamamos built-in, que serán las que tiene el propio sistema para ejecutar. Eso todavía no lo veis aquí, pero vamos a ir mejorando eso con el paso del tiempo. Entonces voy a crear toda esta acción y ahora lo comentamos. Entonces, estos son los parámetros que son necesarios para hacer un get de una API en este caso. Le ponemos un nombre, le ponemos una descripción, que es la que utilizará el agente para saber cuándo tiene que ejecutar esta acción o no ejecutarla. Configuramos que vamos a hacer una HTTP request con el método get y la URL, el endpoint al que atacamos directamente.
En este caso, como es un get, le pasamos todos los parámetros por query params, podría ser header o body si es otro tipo de verbo, de acción. Y en este caso vamos a configurar en esta petición una serie de atributos que son literales y otros que se modifican en base a los parámetros que extrae el agente de la conversación. En este caso, por ejemplo, locality es un parámetro que damos aquí de alta, que es el mismo parámetro que tenemos aquí que el LLM tiene que extraerlo. Fijaos que aquí le decimos que se llama igual, lógicamente, para que pueda haber esa relación, y le decimos que es un string lowercase. Aquí, por ejemplo, yo añadiría, por el conocimiento que tengo de la API de GuruWalk, que tienen que ser los nombres de las ciudades tienen que estar en inglés. Entonces, el LLM, si le decimos Venecia, tiene que traducir a Venice, por ejemplo. Entonces, el string lowercase, city, vamos a ponerle el city names in English, ¿vale? Seguimos generando los parámetros que son necesarios y lo dicho, vamos reemplazándolos por los que va a sustituir el sistema. En API Key lo he modificado para que no se vea, pero bueno, ahí pondríamos una API Key real para hacer la petición. Bueno, y guardaríamos esto. Vamos a crear un agente, que es el agente de disponibilidad, que vamos a utilizar lo mismo, el system prompt que tiene GuruWalk creado para este agente. ¿Vale? Y este sería el agente de disponibilidad que utiliza GuruWalk para resolver las problemáticas de disponibilidad de su contexto. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un system prompt bastante más avanzado de lo que hemos visto hasta ahora, que era directamente una plantilla, ¿no? En este caso le decimos al sistema cuál es su misión, la de resolver las dudas de disponibilidad que tienen sus usuarios, y le decimos que puede contestar dependiendo de la data. Si os fijáis aquí utilizamos pseudocódigo, porque al final no es un código ni JavaScript, ni Python, ni en ningún lenguaje, simplemente es una forma de indicarle al LLM condiciones que ejecutar en cada caso, ¿no? Pues si tenemos data hacemos referencia a la data que viene desde el endpoint que estamos ejecutando, contesta de esta forma, si no tenemos data, contesta de otra forma. Y luego ya entrando dentro de lo que sería contestar, utilizamos estas variables que son variables abiertas, que no es, lo dicho, no es lógica, no es código, entonces el LLM, como va a tener en contexto toda la información que obtiene directamente de la acción que está ejecutando, va a saber cómo reemplazarlo y cómo formatearlo. Si quisiésemos hacer un formateo más ad hoc todavía, pues podríamos formatearlo y poner URL, dos puntos, nombre, no sé qué, no sé cuántos, y todo eso el modelo va a reemplazar esas variables o esa forma de comunicarnos con el LLM y va a meter directamente los literales que vienen desde la API. Entonces, una vez hemos creado todo, lo dejamos de momento como Generate Draft. GuruWalk, por ejemplo, lo tiene en AutoAnswer. Es una maravilla porque un usuario te pregunta por hacer un tour en Madrid y al minuto tiene un correo electrónico con los tours disponibles para que clique y seleccione. Y es algo que de verdad que es como te abre la mente respecto a eso. Y asociamos directamente la acción de obtener disponibilidad que hemos creado antes. Guardamos el tour y vamos a ver directamente cómo se genera la respuesta en base a esto. Pues acabamos de crear el agente de Tour Availability Dispo que tiene esta acción de obtener esa información para poder contestar. Hemos mandado una pregunta que simula ser un usuario real con una pregunta típica de usuario de oye, quiero hacer un tour, y entonces para eso el sistema asigna este agente de Tour Availability Dispo. Cuando entramos, vemos la pregunta, que es la que Lorena ha simulado en este caso, y vemos que el sistema ha generado una respuesta. Si os fijáis, en este caso, el sistema está diciéndole que para poder ayudarle de verdad tiene que obtener la ciudad en la que quiere hacer el tour, ¿vale? Eso es porque en el endpoint que hemos seteado hay una serie de parámetros que son necesarios para poder hacer esto. Además le hace otras preguntas que son el idioma y las horas. Si retrocedéis en el vídeo veréis que los atributos necesarios para hacer esa petición eran estos tres. El agente en este caso no ha podido ejecutar la acción porque hasta que no tenga esta información no puede hacerlo. Entonces nosotros ahora vamos a mandar esta respuesta y Lorena va a contestar con esta información para que el sistema ahora sí pueda hacer la respuesta. Entonces el modelo ha hecho una pregunta de los parámetros que necesita, Lorena ha contestado directamente a eso y entonces ya tenemos aquí la respuesta que ha dado Lorena con esa falta de información que tenía el sistema. Si nos fijamos, aquí está la respuesta que hemos dado antes y estos son los parámetros que ella ha contestado a la pregunta del agente que habíamos creado. Y ahora sí, en este caso, el agente al ya tener todos los parámetros necesarios para realizar esa acción, ha podido ejecutarla. Si vemos la respuesta, es una respuesta formateada con lo que el usuario estaba preguntando
Y si nos vamos a la parte de agente, tenemos las acciones que se han ejecutado para obtener esta información. En este caso se ha ejecutado la opción Get Work Tour Disponibility y tenemos aquí directamente los parámetros que se han extraído del sistema, que ha extraído el LLM, cómo los ha transformado para poder pasarlo directamente a un formato en el que se pueda hacer la petición y el resultado de la petición. Y esto es lo que luego le devolvemos a la gente para poder formatear la respuesta. Sobre detalles importantes, como decíamos antes, cuando estamos creando el action, establecemos qué tipo de parámetros y en qué formato los queremos. Por ejemplo, Lorena aquí decía, me gusta hacerlo en Valencia, en español. Y fijaos que el LLM traduce eso al formato que nosotros esperamos para poder hacer la petición, que es Valencia en minúsculas y language es. ¿Vale? Pasa lo mismo con la fecha. 10 de enero de 2025, nosotros hemos establecido formato americano para la fecha, que es el que necesita el endpoint de la API de GuruWalk, y entonces lo formatea directamente en este formato. ¿Vale? Entonces, el LLM, gracias a esa descripción de los parámetros que nosotros ponemos, es capaz de hacer como digamos, la configuración ad hoc a lo que necesita esta acción y entonces se ejecuta. Una vez se ejecuta, la tenemos aquí y ya podemos contestar directamente y habríamos solventado esto. Esto, si lo automatizamos, tenemos contestado una de las problemáticas más grandes que tenemos nosotros, que es que nos mandan un correo electrónico a 5 minutos de querer hacer un tour en el que buscan disponibilidad y no la encuentran. Nosotros tardamos 1 hora en contestar, hemos perdido al cliente. Pues gracias a esto, si automatizas esta parte, has ganado un montón de tiempo y el cliente en menos de un minuto tiene la respuesta que necesita a todas las problemáticas que ha definido en el sistema. ¿Vale? Y vamos a ver el último ejemplo, que es de los más potentes que hemos estado preparando. Al final, automatizar el Customer Support normalmente supone un riesgo o públicamente supone un riesgo que es el de perder el contacto con el cliente. El Customer Support debería servir para tener contento a nuestros clientes, para que vuelvan a nosotros, hablen bien y demás, pero luego es una muy buena fuente de información sobre en qué estado se encuentra nuestro negocio. Entonces nosotros entendemos GuruSup como un software que elimina la carga operativa del Customer Support, ofreciendo un mejor servicio, pero permitiendo que vosotros no perdáis el contacto con vuestro producto. Entonces, en este ejemplo vamos a ver cómo contestamos al usuario, pero en este caso no utilizamos los agentes y las acciones tanto para obtener información, sino para volcar información dentro de un ejemplo muy básico que hemos hecho, pero que os permite, lo dicho, no perder el contacto nunca con el producto, aunque el sistema esté al 100% automatizado. Así que vamos a ver un ejemplo. Vale, pues Lorena ha vuelto a contestar a este mismo email que estábamos un poco poniendo como ejemplo en el caso de la disponibilidad, y después de ofrecer la disponibilidad y nosotros generar esa respuesta, ella ha dicho, oye, he intentado reservar en tu página web, pero se me ha quedado en blanco y no he podido reservar, ¿vale? Entonces hemos preparado un agente, que ya sabéis cómo se crean los agentes, pero hemos preparado un agente que tiene una acción asociada de User Report Book, que ahora le vamos a echar un ojo. Este agente, tiene dos objetivos. El primero, el de generar una respuesta directamente para el usuario diciendo que lo siente mucho y que va a notificar al equipo técnico para que se pongan las pilas y solucionen este problema. Y luego, por otra parte, tiene la acción de directamente mandar un correo electrónico a el equipo técnico, en este caso, para que efectivamente se pongan a solucionar este problema. Y de esta forma el equipo técnico sabe qué usuario ha reportado qué bug, sin siquiera mencionarlo ni hacerlo de forma voluntaria, pero es una forma muy potente de ver el estado en el que se encuentra toda la empresa. En este caso, lo que hacemos, vamos a ir a la parte de acciones para poder echar un ojo a esta acción. Hemos creado una acción que hemos definido como ya hemos hablado y estamos haciéndole una petición a un webhook en Make. Entonces directamente le pasamos una serie de datos, en este caso este es el body que le pasamos un body que llamamos que es el texto de toda la petición del usuario en el que se explica cuál es el problema. Fijaos que lo definimos aquí en esta parte de body. Luego le ponemos el book title, que le decimos al LLM que genere un título para que los programadores puedan entender fácil cómo sucede. Y finalmente le pasamos un parámetro, el meta.userFID, que esto lo haremos un poco más accesible, pero esto, por ejemplo, es la información contextual que tenemos sobre toda la conversación que está sucediendo. Pues aquí tenemos el sender, en este caso la dirección de email del usuario que ha sufrido este error. Entonces, cuando ejecutamos esta acción, vamos a volver al listado de conversaciones y vamos a verlo. Cuando se ejecuta esta acción, lo que hace el LLM es hacer una petición a ese webhook en el que rellena todos los parámetros, con el body en el que especifica cuándo tuvo ese error y cómo le sucedió, el título para que sea fácil de leer y la persona que ha sufrido ese error. Si nos vamos directamente al correo electrónico,
Si nos vamos aquí al correo electrónico, tenemos el error que ha llegado. En este caso, pues bueno, se podría formatear mejor, pero tenemos toda la petición. ¿Cómo hemos hecho eso? Pues a través de, como decíamos, Make, por ejemplo, tan simple como crear un webhook en el que tenemos ya directamente una URL a la que hacer la petición y conectarlo con, por ejemplo, un servicio de Gmail en el que formateamos ese correo electrónico para hacer el envío. Esto, imaginaros la gran capacidad de posibilidades que existen con conectarlo con herramientas como Make, Zapier y demás, que al final puedes utilizarlo para todo, para conectarte a un Zoho, a un Notion, a un no sé qué, para extraer información y luego otra vez volver a conectarte para generarte un resumen directamente a través de esto. Aquí ya la imaginación vuela y es tan fácil como crear agentes, asociar acciones y llevártelo a sistemas como estos para poder potenciarlo al máximo. Ya está aquí esta pequeña demo de los diferentes casos de uso que hemos estado viendo durante este vídeo y nada, que sepáis que tenéis abajo en la descripción un enlace en el que podéis reservarnos directamente en nuestro calendario sesiones para que os echemos una mano en cómo configurar todo el sistema de agentes para automatizar todo vuestro Customer Support sin perder esa conexión con el usuario como estábamos viendo y poder beneficiar de la inteligencia artificial en este campo. Así que nada, muchas gracias por verlo y seguimos en contacto.